Principalmente me presentaría. Buenas, mi nombre es Ampar Rodríguez, soy parte del comité de adjudicación de esta segunda edición del torneo Pro Cultura de la Legalidad, o mejor conocido como PCL. En el día de hoy, el tema del taller será adjudicación de bancadas y llevando la adjudicación siendo juez principal y panelista. Entonces, vamos. Eh, Tenemos que tomar en cuenta principalmente, creo que es importante hacer como un refresh o recordar ciertos conceptos para las personas que son nuevas adjudicando aquí. Tenemos que tomar en cuenta de que en Parlamento Británico no solamente estamos hablando de que hay un equipo a favor que vendrá siendo el equipo de gobierno y hay un equipo en contra que vendrá siendo el equipo de oposición, sino que también estamos hablando de que a pesar de que hay equipos que están en la misma posición, son cámaras o equipos diferentes. Entonces, un gobierno está compuesto por un alta de gobierno que a su vez también está compitiendo con una baja de gobierno. Pero lo que sucede aquí es lo siguiente. Los criterios con los que se utilizan para evaluar Se fue el audio.
Ya. Eh, yo creo que ya se me escucha bien, lo siento mucho por ese inconveniente. Entonces voy a volver a compartir mi pantalla. Aquí. No sé, no sé, Alda, si tú usas el host para ver si me puedes dar para compartir, que no me permite hacerlo. Entonces, ahora sí me permite compartir pantalla. Un segundo por acá. Ok. Entonces, me notifican si pueden ver mi pantalla una vez más. Sí se ve. Ok, listo. Gracias. Entonces, como estaba diciendo anteriormente, estaba haciendo como un pequeño recordatorio sobre más o menos cómo era la estructura de BP y por qué tenemos criterios diferentes a la hora de evaluar en diferentes bancadas. Entonces, tomando en cuenta de que el formato del Parlamento británico no solamente es una cámara unida que está a favor y otra que está en contra, sino que también a su vez estas bancadas que pueden estar en posiciones a favor y en contra también están subdivididas dentro de ellas en cámaras altas y cámaras bajas. Por consecuente, estas también están compitiendo entre ellas para ver quién lleva la delantera o quién se sobrepone sobre su propia cámara. Por ejemplo, para ver si la cámara baja de gobierno se sobrepone sobre su propia alta o si la alta va por encima sobre su propia cámara baja de gobierno y así sucesivamente. Entonces, como la relación que tienen las bancadas o los equipos que están en la misma posición es diferente a como cuando evaluamos a las personas de oposición, de ahí nace básicamente la necesidad de que sea este taller de adjudicación de bancadas y cómo nosotros podemos evaluar el contenido y cómo podemos decidir como jueces si una cámara de una misma bancada se sobrepone o gana por encima de la otra. Entonces, vamos con cómo sé cuál bancada gana un debate. Entonces, hablando en general, serían como ciertos tipos de criterios, no solamente el análisis o el desarrollo de contenido. Por ejemplo, si una cámara baja tiene mayor desarrollo por encima de su alta o si una cámara alta tiene mayor desarrollo por encima de su baja. En temas de impactos, en temas de relevancia, temas de contenidos no derivativos. Esto va específicamente refiriéndonos a las cámaras bajas. O sea que la cámara baja tenga la capacidad de mostrarme mayores mecanismos, mecanismos nuevos, ejemplos nuevos o algún tipo de información relevante que haga que se diferencie de su cámara alta y las refutas hacia otra bancada. Cómo estas personas o cómo estos equipos logran utilizar el contenido que ellos tienen para responder efectivamente a los argumentos que me han traído las otras personas o la cámara opuesta.
como tal. Esas vendrían siendo las generalidades. Más adelante, en las diapositivas que siguen, estaré enfatizando más en estos detalles para que todos tengamos más claridad en estos temas. Entonces, siguiente diapositiva. Ya. Así como hay bancadas o hay equipos que comparten la misma posición a pesar de ser dos equipos diferentes, esto nos lleva a situaciones como, por ejemplo, que haya maneras de evaluar o de defender una posición de maneras iguales o con argumentos que pueden ser sumamente diferentes. Eso es lo que nosotros denominamos como extensiones, o sea que tú como cámara baja, por ejemplo, tú estás a favor de la misma moción que tu cámara alta, pero tú tienes el deber no solamente de repetir argumentos, sino también tienes el deber de traer nuevos análisis o presentar nuevos argumentos o presentar nuevos ejemplos para diferenciarte de ellas. Entonces, eso es lo que nosotros denominamos una extensión, que una extensión básicamente es cualquier cosa que no haya sido presentada por la cámara alta. Ahorita lo que vendré haciendo es presentarles las formas de extensiones que hay y cómo nosotros como jueces podemos evaluarlas y cómo podemos decidir si una extensión o qué contenido se sobrepone por el contenido que haya traído otra cámara anteriormente. Entonces, como primer ejemplo de extensión, tenemos nuevos argumentos o básicamente argumentos que no hayan sido formulados anteriormente en el debate. Estos puntos, estas inflexiones son las más comunes de reconocer porque son puntos que no se habían tocado en los debates de altas y que usualmente suelen ser innovadores. Ojo, el que una bancada, una cámara baja de oposición o una cámara baja de gobierno traiga un argumento que es nuevo y lo prueba hasta cierto punto, no significa necesariamente de que porque haya traído un argumento nuevo, un argumento revolucionario, gane el debate. Muchas veces lo que algunos debatientes cometen a la hora de traer argumentos nuevos como cámaras bajas por tener miedo a ser derivativos o verse muy iguales a su cámara alta, es que traen puntos que hasta cierto punto llegan a ser verdaderos, pero no llegan a ser relevantes. Por ejemplo, si estamos hablando de un debate de economía versus medio ambiente y la Cámara Alta de Gobierno está hablando sobre cómo debemos priorizar la economía y porque esto es bueno, porque mejora la educación, porque mejora la calidad de vida de las personas, pero la Cámara Baja me dice, no, es que si hay economía, eso también mejora la calidad de vida o mejora hasta cierto punto la cultura de las personas en base a ahí puede ver que sean más personas músicas o puede ver que sean personas más artistas. Puede que sea cierto, porque cuando las personas tienen más dinero pueden tener más tiempo en sus hobbies y pueden desarrollarse más, pero comparativamente no es un punto tan relevante a que tú me digas que puede mejorar la educación, puede mejorar la calidad de vida en que en forma que las personas pueden comprarse una mejor casa, pueden tener mejor, como te digo yo, atención médica, entre otro tipo de cosas. ¿Es algo cierto? Sí, pero comparativamente es algo que es relevante dentro del debate. No. Entonces, eso es como un claro ejemplo sobre cómo una persona o como un grupo, o mejor, como un equipo como tal puede traer un punto que sea nuevo, pero aún así trayendo un punto que sea nuevo no significa necesariamente que por esto se va a quedar por encima de su cámara alta, porque puede suceder que no sea un punto que sea sumamente relevante o un punto que hasta cierto punto, hasta cierto nivel, perdón, no esté probado. Entonces, hasta ahí, ¿hay algún punto, alguna pregunta? Okay. Tengo una pregunta. ¿Cómo saber si Entonces, algo no es relevante? ¿cómo saber si algo es nuevo? Si algo no es relevante. Claro. Entonces, cuando un contenido hasta cierto punto no es relevante dentro de un debate, es cuando principalmente no ataca a los factores a los actores principales a los cuales va dirigido la moción. Usualmente las cámaras altas, tanto la Cámara Alta de Gobierno, tanto la Cámara Alta de la Oposición, tienen los deberes de hacer lo que nosotros llamamos como encuadre y dar las métricas del debate. O sea, decir cuáles son los actores que son más relevantes dentro del debate y decir cuáles son las métricas que ganan este debate. Básicamente, en base a cuáles son las métricas que ganan este debate y ver qué tanta aceptación tienen estas métricas dentro del debate, es que nosotros definimos
cuáles son los puntos más relevantes dentro de un debate. Entonces, también se puede dar el caso en, por ejemplo, suponiendo que las cámaras altas, tanto la alta de gobierno, tanto la alta de oposición, no cumplan con su rol de, ¿cómo te digo yo?, de hacer la métrica del debate y hacer el encuadre del debate, y sea un debate sumamente confuso, entonces los puntos de relevancia se dan en base a qué tanto o cuáles son los puntos de choque que sean ese debate. Por ejemplo, si tú ves que la mayoría del debate gira en torno a que la Cámara Alta te dice que es bueno priorizar la economía porque la economía le da mayor nivel de bienestar a las personas versus la Cámara de Oposición que te dice que no porque estamos renunciando a muchas otras cosas importantes como cuidar el medio ambiente o hacer otro tipo de cosas. Entonces, ese es el choque que se da más durante el debate, pero la Cámara Baja de Gobierno te dice que lo más importante es la música. Entonces, comparativamente, en base a todo lo que se ha desarrollado en el debate, no es un contenido que sea tan relevante porque no es un contenido que se ha discutido dentro del debate o es un contenido que haya generado algún tipo de punto de choque. Entonces, serían como esos dos puntos. En el mejor de los casos, ver cuáles fueron las métricas y cuáles son las cosas en las cuales se está priorizando los puntos más relevantes que han sido aceptados por las demás bancadas, o en el peor de los casos en los cuales haya un debate en el cual las personas no hayan hecho esto, las cámaras altas no hayan hecho esto, se hace en base a los puntos de choque que se han dado durante todo el debate. Entonces, no sé si quedó más o menos claro ahí. Sí, muchas gracias. Entonces, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Entonces, supondré que eso es un no. Entonces pasaremos a el segundo tipo de extensiones, que eso es el más simple, que es nuevas refutaciones al material presentado. Por el otro lado, es sumamente fácil, o sea, si la Cámara Baja de Oposición trae una nueva manera de responder a un contenido que ha traído la bancada alta y no es una refutación, ni un contenido con el cual la alta haya utilizado para responder ese punto, entonces esto también sería un punto de extensión válido. El otro punto vendrá siendo nuevos ejemplos o casos. Usualmente un nuevo ejemplo como tal no es suficiente como para decir que es una extensión como tal. Usualmente los ejemplos o los casos suelen darse con complementos con otros tipos de extensiones. Por ejemplo, es muy común de que cuando una persona está intentando hacer una extensión, no solamente utilice como un tipo de extensión, sino que también utilice, por ejemplo, dos. Yo puedo traer una extensión de análisis, que es que yo puedo traer un punto que ha traído mi alta, por ejemplo, de por qué es bueno priorizar la economía, pero en lugar, yo puedo traer el mismo punto de por qué es bueno priorizar la economía, en lugar de decir que es bueno de priorizar la economía porque esto hace que la gente tenga mejor casa, yo puedo decir como baja, es bueno que priorizar la economía porque esto trae bienestar a las personas, no solamente porque les da buenas casas, sino también porque les da buena atención médica, le da la capacidad de poder comprar medicamentos y poder tener mejor atención y poder ir a más citas, poder tener más movilidad y etc, etc, etc. O sea que yo puedo demostrarte que yo puedo tener un argumento que sea el mismo punto, pero como le di un análisis más profundo y una explicación más diferente y lo mecanizo de una mejor manera, entonces me podría llevar ese punto. Usualmente hay personas que utilizan argumentos de análisis, extienden puntos que ya ha traído la alta, dándoles nuevas perspectivas y mejores mecanismos, pero también pueden traer nuevos casos, también pueden traer puntos nuevos, porque como debatientes tampoco uno nunca sabe, por ejemplo, desde la perspectiva de debatientes, uno nunca sabe si realmente una persona, un debatiente, logró cumplir a cabalidad, el extender o el mecanizar mejor un punto, entonces usualmente utilizan no solamente una extensión de análisis, sino también intentan traer un punto nuevo o algún punto nuevo dentro de los casos. Entonces, la cuarta forma de extensión y la manera en la que lo podemos evaluar es la que estaba diciendo anteriormente, que vendría siendo la extensión de análisis o explicación de los argumentos ya existentes. Volviendo al ejemplo de, por ejemplo, estoy redundando mucho, de la economía, sobre, es bueno previsar la economía, la alta me lo dice, porque esto ayuda a que las personas vivan mejor y tengan mejores casas.
y aumenta su nivel de bienestar hasta cierto punto, yo como baja puedo decir exactamente lo mismo. Esto puede mejorar el bienestar de las personas y es bueno priorizar la economía de esto, pero yo creo que no solo por las casas, sino también porque esto puede darle la oportunidad de tener mejor acceso a salud. Por lo tanto, pueden cuidar mejor de su cuerpo y también tienen la capacidad de comprar más medicamentos que les hacen que puedan seguir sus tratamientos y etc. O sea, concordamos que es bueno porque aumenta el bienestar de las personas, pero la manera en la cual nosotros abarcamos el punto de del bienestar es diferente. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos qué bancada se sobrepone sobre qué bancada en base a un análisis? Es simple, en base a la cantidad o en base a la calidad de los mecanismos que ellos me han presentado. O sea, si la bancada alta me dice que esto es bueno solamente porque trae bienestar y hace que las personas tengan mejores casas, y si las personas tienen mejores casas, las personas están más felices, por consecuente esto es bueno, yo puedo decir que bueno, eso es cierto, pero no está bien mecanizado. Entonces, si la bancada baja me dice, no, esto también es bueno porque hace que las personas puedan tener acceso a la medicina y el tener acceso a la medicina hace que las personas puedan seguir su tratamiento. Si las personas siguen su tratamiento, pueden mejorar la manera en la cual, por ejemplo, por ejemplo, están logrando superar una enfermedad o están logrando superar X o Y condición. Entonces, ahí vemos que hasta cierto punto hay una profundidad mayor en base a cómo se está abarcando un punto. Entonces, en nuevas aplicaciones, argumentos ya existentes. Cuando hablamos de nuevas aplicaciones, argumentos ya existentes, es que puede que una cámara alta haya dicho un argumento, pero no se haya dado cuenta de que ese argumento puede refutar directamente un punto que está trayendo la bancada de oposición. Esto quiere decir, esto quiere decir de que si mi cámara alta, si bien es cierto, desarrolló ese contenido y yo como cámara baja decido agarrar ese contenido, desarrollarlo un poco más y no solamente desarrollarlo, sino utilizarlo de una manera diferente en contra de la cámara opuesta, yo lo puedo hacer y eso puede ser contado como material nuevo y material de extensión. Y se puede utilizar a mi favor cuando me están dando la comparativa en base a mi propia alta. No solamente porque puede que traje el mismo punto, puede que lo resuelva, puede que lo desarrolle mejor, pero también porque lo utilicé de una manera mucho más eficiente e inteligente a la hora de utilizarlo para refutar y sobreponerme no solamente por mi alta, sino con mi cámara opuesta también. Y la otra vendría siendo que una cámara trae nuevas métricas al debate. Usualmente, este sexto ejemplo es un ejemplo que es como no tan común, usualmente porque muchas cosas pueden salir mal, porque cuando tú eres cámara baja, ya hay un debate que sigue en cámara alta, ya hablaron cuatro personas y usualmente en la mayoría de los casos el debate se encuadra hasta cierto punto bien. Este tipo de extensión se da cuando existe una necesidad de que el debate no sea enmarcado o no sea encuadrado con los actores que son realmente relevantes o que la moción no fue tratada de una manera correcta. Entonces, aquí es donde pasamos a la siguiente a la siguiente diapositiva que nos permite entender mejor este punto. Una pregunta. Pero antes, ajá, adelante. ¿Me puedes dar como ejemplos de métricas para saber cómo específicamente cuando se va al lugar? Claro, entonces, métrica puede ser lo siguiente. Vamos a darte un ejemplo de una moción. Ok. Esta casa considera que el movimiento feminista se debe enfocar más en la sororidad, o sea, en el sentimiento de unidad de las mujeres, versus que en alejar a las mujeres que piensan diferente. Entonces, en este debate, ponte que la alta de gobierno pone una métrica y dice que en este debate lo más importante son, ¿qué te digo yo? Las empresas. Y cómo las empresas toman el movimiento social y cómo esto es malo para la imagen del movimiento feminista a nivel empresarial, porque ninguna empresa va a querer colaborar con ese movimiento.
y te dice, aquí gana la persona que demuestra cómo las empresas o cómo el movimiento feminista se ve afectado por esto. Entonces, una persona de cámara baja dice, evidentemente ese no es el debate. El debate no gira en torno a esto porque no ataca directamente a los actores que están siendo involucrados. Entonces, viene cámara baja y dice, yo creo que la métrica de este debate o el objetivo de este debate no gira en torno a las empresas o cómo el movimiento feminista se ve afectado por las empresas, sino gira en torno a cómo el movimiento feminista puede hacer que más mujeres se acerquen o se alejen de este movimiento o lo vean como una amenaza en lugar de verlo como un lugar de apoyo y un lugar de unidad, por ejemplo. Entonces, es como una perspectiva diferente a cuáles son los criterios más importantes a la hora de estar en el debate. Eso vendría siendo como las métricas y cuando se intenta hacer una nueva métrica haciendo una cámara baja, cuando uno ve la necesidad. Entonces, no sé si se entendió bien. Sí, gracias. Vale. ¿Hay alguna otra pregunta aquí? Ok. Yo creo que eso son no. Entonces, pasaremos al siguiente contenido. Entonces, recordando que usualmente las extensiones que sean por cambios de métrica no son muy comunes porque ya hay un debate que se dio, muchas veces sí se suele dar el caso que existe la necesidad que este tipo de situaciones se den. Pero aquí es muy importante entender ahora el concepto de cómo yo hasta cierto punto, como miembro de una bancada, por ejemplo, de gobierno, qué tanto yo puedo lograr diferir o yo puedo lograr estar en desacuerdo con el contenido que trajo mi propia alta. Porque tomemos en cuenta de que, como dije anteriormente, a pesar de que yo como cámara baja de gobierno o como cámara alta de gobierno estoy compitiendo no solamente con la cámara opuesta, sino con mi propia cámara, esto no quiere decir de que yo tenga que refutar el contenido de mi propia cámara o de mi cámara alta, sino que se busca inicialmente de que en la medida de lo posible se logre ser consistentes o hasta cierto punto seguir el hilo por el cual nuestra Cámara Alta ha iniciado el debate y no ir en contra de este. Entonces, usualmente sí se suelen dar situaciones en las cuales es necesario de que yo me oponga hasta cierto punto al contenido que me ha traído mi alta. Estos casos son los siguientes. Uno, cuando la Cámara Alta ha conseguido el debate o ha hecho una concesión extremadamente perjudicial que hace que sea imposible ganar el debate desde su lado. O sea, que la Cámara Alta, que mi Cámara Alta asumió un debate que es casi imposible de ganar para nosotros. Suponiendo, mi Cámara Alta dijo que nosotros como Cámara Alta de Gobierno vamos a demostrar cómo con nuestra medida toda la población a nivel mundial va a lograr tener acceso al agua. Entonces, yo como Cámara Baja de Gobierno digo que eso es básicamente imposible, tomando en cuenta que estamos en un mundo que está en pleno avance del cambio climático, en crisis de cambio climático, y que cada vez la escasez de agua se está dando, y que cada vez hay más sequías, y que existe mucha desigualdad en el mundo, y que es casi imposible que todo el mundo llegue a un consenso sobre cómo distribuir el agua bien. Yo analizo y yo digo, eso es imposible de cumplir, y si yo como Cámara Baja acepto esa métrica, tampoco voy a ganar este debate. Entonces, yo decido, como extensionista de esa Cámara, decir, creo que es importante hacer una aclaración sobre qué es lo que nosotros debemos demostrar en este debate y qué es lo más probable que podamos hacer aquí. En ese caso, no estamos acuchillando y mi contenido sí se puede tomar en cuenta. Siempre y cuando, como dije aquí, yo vea que la métrica o que hasta cierto punto la carga de la prueba, perdón, que me ha impuesto mi Cámara Alta es casi imposible de cumplir. Entonces, el punto número 2, en la cual yo puedo hasta cierto punto ir en contra del contenido que ha presentado mi alta, es cuando nuestra alta de gobierno o cuando la alta oposición también, en algunos casos, ha dado una definición de manera ardilla.
Una manera ardilla es como una manera en la cual nosotros utilizamos para referirnos a cobarde. Entonces, una definición cobarde en debate se refiere a cuando una bancada utiliza una definición que solamente les beneficia a ellos y pinta a la Cámara de oposición o los pone en una posición sumamente desventaja o sumamente incómoda. Eso es lo que nosotros denominamos una definición cobarde o una definición ardilla, que solamente beneficia a su propia Cámara y pone a la otra en una gran desventaja. En ese caso, también puedo decir no estamos de acuerdo en esa definición y por eso vamos a ir en contra por este y este motivo. 3. Cuando la Cámara Alta ha presentado una afirmación que es fácticamente falsa. Esto quiere decir cuando una persona menciona un hecho que por cultura general todos sabemos que es falso. Vamos a dar un ejemplo de esto. Si estamos dando un debate sobre si debería ser obligatorio o no la aplicación de la tercera dosis de la vacuna. Y todo el mundo está diciendo argumentos relevantes como no, la capacidad que tú tienes de autonomía sobre tu cuerpo versus el deber que tú tienes con las demás de cuidarte y prevenir el contagio, que tal, tal. Y viene una persona y te dice que yo no creo que deba ser obligatorio porque las vacunas tienen chip 5G y el chip 5G hace que eso, tus hijos salgan mal en un futuro y eso te va a afectar a ti mentalmente, que tal, tal. Y tú sabes que hasta cierto punto eso no es cierto, porque científicamente está comprobado y toda la sala lo sabe. Lo que estás hablando es un debate sobre el espacio y una persona te diga que la luna está hecha de queso. Eso es mentira. Entonces, en ese caso, tú tienes la capacidad de poder decir o poder ir en contra de eso porque es un dato que todo el mundo sabe que es falso. Entonces, ahí puedes ir libremente en contra de lo que ha pasado o de lo que dijo tu alta y dar claridad en el asunto. Ojo, debemos tener claro de que bajo estas circunstancias que no son o son poco frecuentes, los equipos de bajas aún deben ser consistentes sobre las cosas que digan su alta. Esto quiere decir de que si tu alta cometió un error a la hora de decir cuál era su carga en la prueba, porque era casi imposible cumplir, o dijo en un pedazo de su discurso que la luna era de queso, eso no te da derecho a ti, o no le da derecho a los debatientes directamente de refutar abiertamente a su propia cámara. Entonces, nosotros como jueces, ¿qué hacemos cuando una bancada o una cámara está refutando abiertamente a su propia bancada y no son ninguno de los tres casos que presenté anteriormente? Hacemos lo que está en el último punto. Los argumentos presentados por una cámara baja que contradicen directamente los argumentos de su cámara alta deben ser ignorados por las personas juezas. Esto quiere decir de que si Juanito en su discurso de 7 minutos me habló por 3 minutos sobre por qué el argumento de la cámara alta no sirve y era su propia alta, pues Juanito perdió 3 minutos de su discurso porque yo no lo puedo tomar en cuenta ese contenido a Juanito para desacreditar su propia alta, porque eso va en contra de las normas del formato de BP. Por lo tanto, no se toma en cuenta ese tiempo que le habló de eso. No se desacredita el discurso en su totalidad, simplemente se desacredita el tiempo en el cual él pasó acuchillando no, sino pasó, sí, contradiciendo directamente a su bancada. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Sí, en el caso, por ejemplo, de POIS, en las mismas bancadas, sea alta o sea baja, ¿eso está permitido? ¿O ocurre lo mismo, que se ignora como la contradicción a su misma bancada? O sea, suponiendo que no son miembros del mismo equipo de dos, sino que, por ejemplo, que la Cámara... Perdón, esa fue mi alarma, sorry. ¿Te refieres a, por ejemplo, con una bancada le está haciendo un punto a la de oposición y sin querer se contradice a sí misma? ¿A eso te refieres? Por ejemplo, que ya estén bajas y digamos Ajá. que el gobierno en altas le quiera hacer un pollo, se lo haga a baja de gobierno.
como para contradecirlo o hacerle la zancadilla. En ese caso también estaría Hmm. desacreditado. Bueno, siempre y cuando hasta cierto punto el POI que se le hizo o que el debatiente hizo y la otra persona se lo aceptó no sea directamente con miembros de su propia bancada, está aceptado, está hasta cierto punto, se desacreditaría en ese tipo de circunstancias. Entonces, sí se desacreditaría ahí. Ok, gracias. Ok, entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Supongo que ese es un no. Entonces, continuamos. El otro punto, bueno, con este punto cerraríamos la primera parte del taller que vendría siendo el cómo adjudicar bancadas. Entonces, haciendo un resumen, más que nada, como jueces, ¿qué criterios pueden tomar en cuenta a la hora de comparar miembros de una sola bancada? Uno, evaluar si el contenido que se dio dentro, evaluar qué bancada no solamente logró traer puntos relevantes del debate, sino que también logró desarrollar efectivamente estos puntos. Dos, cómo estas bancadas utilizaron este contenido para refutar directamente el punto del otro, o sea, la eficiencia del contenido, o sea, cómo lo usaron. Déjame ver acá. Em, Tres, o sea que no solamente me haya traído contenido que quizás sí sea nuevo, recordar que no importa si una cámara baja me haya traído un contenido que sea el mismo punto de la alta, eso no significa que está por debajo. Si esta cámara le dio un nuevo análisis y le dio mejor profundidad, esto quiere decir de que sí se puede sobreponer sobre su propia cámara alta. Entonces, no porque una bancada baja traiga un mismo punto, significa que queda por debajo de su baja. Solamente puede ganar el debate si, a pesar de que utilizó el mismo punto, lo logra desarrollar de mejor manera. También pone la cámara baja o el utilizar argumentaciones de manera diferente, como dice el punto 5, también ayuda a que las cámaras bajas puedan sobreponerse sobre su cámara alta. Y dos, las nuevas métricas son situaciones o son extensiones que deben ser evaluadas bajo criterios muy delicados. O sea, una persona no solamente puede llegar a cambiar un debate porque no le pareció el debate, sino que también debe justificar que existe una necesidad para hacer esto, que son los tres puntos que mencioné aquí, que es un debate imposible de cumplir, que es un debate que tiene emociones que son cobardes o que es un debate que está basado en afirmaciones falsas como tal. Entonces, también hay casos, por ejemplo, suponiendo que hay una cámara baja de gobierno que, o una cámara baja de oposición que utilizó o intentó extender de mejor manera el punto de su alta oposición, pero no lo logró. Esto no quiere decir de que porque no logró diferenciarse completamente queda por debajo de las otras cámaras en contra. No significa que quedó por debajo de las cámaras de gobierno necesariamente porque usó contenido derivativo. Porque muchas veces pasa de que a pesar de que una bancada tenga un contenido que es derivativo y que es casi idéntico al contenido de la alta, por la manera en la cual refuta, por la manera en la cual compara su contenido conforme a la otra cámara o a la cámara que está puesta a ellos, puede quedarse por encima de esa cámara que está en oposición, incluso si tiene el mismo contenido de su alta. Pero lastimosamente es muy improbable o es casi imposible de que le gane a su propia alta exactamente porque el contenido fue derivativo, pero no por este simple hecho de que con su contenido fue derivativo, automáticamente va a perder el debate y va a quedar en cuarto lugar. Entonces, eso serían como el resumen de la primera parte de cómo adjudicar bancadas. Entonces, con este contenido no sé si hay más preguntas.
Ok. Ok, si no hay más preguntas, iríamos con la segunda parte del taller, que es llevando la adjudicación siendo jueces principales y jueces panelistas. Entonces, ¿cómo se asignan las posiciones y cómo se conforma un panel? Tenemos que tomar en cuenta de que hay tres tipos de jueces dentro de un panel. Hay jueces que son jueces principales, hay jueces que son jueces panelistas y hay jueces que son practicantes o trainees. Entonces, dentro de un debate, los que tienen la capacidad de votar y tomar directamente más, o los que tienen más participación dentro de un debate suelen ser los jueces panelistas y los jueces principales. Ojo, esto no quiere decir de que los jueces practicantes o trainees son un cero a la izquierda, no. Estas personas también tienen la capacidad de poder ser escuchadas y el panel y el principal también tiene el deber de que la opinión de todos sea escuchada dentro del tiempo de deliberación. Entonces, ¿cómo se asignan las posiciones? Las posiciones de los jueces en las primeras rondas se asignan en base al desarrollo que ustedes tuvieron en su examen de jueces. O sea que si tuvieron una buena puntuación en su examen de jueces, pueden quedar de principales o de panelistas. Si tuvieron una puntuación media, pudieron quedar de panelistas. O si tienen una puntuación baja, van a quedar como jueces practicantes o jueces trainees. Esto no quiere decir de que esa va a ser su posición durante todo el torneo, porque así como los debatientes suman puntos entre ellos, en base a cómo se desarrollan en los debates, los jueces también suman puntos y también pueden escalar en posición. O sea que puede que yo las dos primeras rondas inicié como un juez panelista, pero con la evaluación que me dieron mis propios jueces en base a los aportes que yo di, me dieron una puntuación que me dio la capacidad de poder ser un juez principal. Y así me quedé como juez principal. Entonces son posiciones que cambian según las rondas y en base a cómo me evalúen los jueces en mi panel. Entonces, la responsabilidad del juez principal y el juez panelista. El juez principal, así como dije anteriormente, es el gestionar la deliberación como tal. El juez principal no solamente debe llevar el tiempo de que todo lo que se tenga que discutir dentro del tiempo de deliberación se dé, sino que también tiene la responsabilidad de que todas las personas sean escuchadas dentro del tiempo de deliberación. Que si hay algún punto que no se ha llegado a un consenso, guiar cómo se puede dar el diálogo para ver si existe o no un consenso o en dado caso que no existe un consenso, cómo podríamos llegar al proceso de votación en base a quién gana, quién pierde y en qué lugar queda tal persona. Entonces, los jueces panelistas y también los jueces trainees deben ser conscientes de que todos tenemos un tiempo limitado de deliberación. El tiempo de deliberación usualmente suele ser de 15 a 20 minutos en el mejor de los casos. En esos 15 a 20 minutos se debe tomar una decisión no solamente de quién gana el debate, sino por qué gana el debate y también los puntos oradores que se dieron dentro de los discursos de cada orador individualmente. Esto quiere decir de que muchas veces no todas las personas van a hablar cuanto tiempo ellas desean, pero sí se busca que por lo menos puedan dar su punto de vista de cierta manera. Entonces, las opiniones de los jueces panelistas son tan válidas como los jueces principales. La única diferencia es que los jueces panelistas no tienen la responsabilidad de dirigir la deliberación. O sea, de que el que una opinión le está dando necesariamente un juez principal y un juez principal te diga, no, es que esto es cierto porque yo estoy aquí y yo tengo mejor punto que tú, que trata, eso no necesariamente es así, porque el juez principal también tiene la capacidad de poder votar en dado caso que no se llegue a un consenso sobre qué persona gana sobre qué persona. Entonces, en dado caso, o en por de los casos que si los panelistas sienten que su principal no les está escuchando o no les está tomando importancia a lo que están diciendo, o también que los jueces trainees sienten que no se les está siendo escuchado para nada, tienen la capacidad de, en el ballot, porque también el ballot es como esta aplicación que nosotros utilizamos que se llama Tabicat, donde ustedes como jueces pueden evaluar a su juez panelista
y también pueden evaluar a su juez principal. Ahí ustedes van a tener la capacidad de poder dar la puntuación que ustedes le darían a los jueces que los acompañaron en el panel y agregar comentarios. Y también podrían dirigirse a lo que vendría siendo el comité de equidad o algún representante de logística para demostrar o hacer ver sus incomodidades a la hora de deliberar. Entonces, también tenemos maneras en las cuales podemos solucionar el caso en el cual haya jueces que no se sienten escuchados en un debate. ¿Qué? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Qué? Yo creo que no. Entonces, vamos al segundo punto, que es cómo gestionar la deliberación. Si bien es cierto, lo que nosotros pretendemos a la hora de querer deliberar es intentar que mediante el compartir ideas, mediante el comparar, mediante la persuasión como jueces, logremos llegar a un consenso, un punto en común. Usualmente esto no es la mayoría de los casos. El que nosotros no lleguemos a un consenso en un debate y tengamos que ir a lo que explicaré más adelante, que es el proceso de votación, porque no logramos estar en acuerdo en algo, no significa que haya sido una deliberación mala o que no haya habido lluvia de ideas o no se haya escuchado correctamente a cada persona. Simplemente significa que hay criterios que no importa que tanto se dialoguen, no logran llegar a un punto en común, y eso es algo que es completamente válido y incluso se puede dar y se da más comúnmente en los paneles de finales o de semifinales. Y se da lo que nosotros denominamos split o una votación que no fue unánime. Entonces es algo que es completamente normal y tampoco es algo de lo que hay que preocuparse o es algo que afecta la calidad de la deliberación. Entonces, algunos consejos que yo daría para gestionar la deliberación como jueces panelistas. El primer paso es dar un par de minutos para aclarar nuestros apuntes. Esto usualmente es de 2 a 3 minutos, que es después que termina el debate. Todos, independientemente si eres principal, independientemente si eres panelista o si eres juez trainee, tienes el deber de hasta cierto punto hacer como un recap, hacer un resumen de cómo tú ves el debate, de quién tú crees que gana el debate o de por lo menos tener claridad de qué pasó en el debate. No todas las personas, o sea, los panelistas o los jueces trainees no tienen la obligación como tal de tener que sí o sí tener un primer, segundo, tercer y cuarto lugar obligatoriamente. Porque muchas veces se da de que los panelistas no tienen claridad y no saben quién quedó de primero, de segundo, de tercero, o los trainees tampoco tienen esta claridad. Y está bien. En este caso, lo que haría el panelista sería escuchar sus opiniones de cómo ellos ven el debate y qué fue lo que pasó y usar eso para reestructurar o estructurar más que nada la decisión final que tomaría el principal. Entonces, no hay como esa presión de que de sí o sí en 2 o 3 minutos yo tengo que tener quién gana o quién pierde. Si eres un panelista, está bien de que no sepas las posiciones, y si eres un trainee, también está completamente bien que no sepas quién está en primer, ni segundo o tercer lugar. Entonces, número 2. Una vez ya todas las personas tengan, como ya hayan hecho su evaluación del debate, el juez principal deberá solicitar, como dije anteriormente, las posiciones, ver cómo están en desacuerdo o hasta qué punto las personas pueden llegar o los jueces pueden llegar a un consenso y cuáles son las comparativas que están más cerradas o qué es lo que se puede hacer para llegar a un punto en común. El punto 3 es, una vez ya sabemos la opinión de los jueces, de los panelistas y de los trainees y por qué tomaron esa decisión o por qué ven de esa manera el debate, llegamos al punto 3, que es que la jueza principal deberá entonces evaluar el nivel de consenso. Entonces, para entender más este criterio sobre cómo nosotros podemos evaluar en qué tipo de situación está nuestro panel y cómo podemos abarcar esa situación para llegar a tomar una decisión. Entonces, aquí tenemos los escenarios más habituales. Hay muchas probabilidades de cómo puede estar en consenso tu cámara. Puede haber ocasiones en las cuales hay solo un miembro
del panel que no está de acuerdo, hay ocasiones en las cuales todo el mundo está de acuerdo, hay donde nadie está de acuerdo. El punto es que hay muchas combinaciones, pero usualmente suelen ser 4 solamente. Entonces, vamos a abarcar estas 4, pero antes de abarcar aquí, em, ¿hay alguna pregunta sobre el gestionar deliberación hasta acá? ¿No? Entonces, iríamos con los escenarios habituales a la hora de deliberar. Uno, es el mejor de los casos, que todos tienen exactamente las mismas posiciones y todo el mundo concuerda, todo el mundo es feliz, como una lombriz. Entonces, aquí solamente pasaremos a decir por qué tomamos estas decisiones, cuáles fueron las métricas más importantes para ayudar al feedback, perdón, del juez principal. Y aquí pasaremos directamente a evaluar los puntos de las personas oradoras, porque los puntos de las personas oradoras también son puntos en los cuales se tiene que llegar a un consenso de los panelistas con el juez principal. Entonces también es muy importante llegar a un consenso en los puntajes de personas oradoras. Entonces, siguiendo aquí, el caso número 2, tenemos que todas tienen las mismas posiciones excepto una persona. En este caso, lo que se hace es pedirle a esta persona la justificación de por qué se dio este tipo de situaciones. Si esta persona hace que otros miembros del panel cambien de opinión o hace que el principal cambie de opinión, pues está perfectamente bien. Nadie está obligado a mantener una posición fija, ni siquiera el panelista, por ejemplo, ni siquiera el juez principal, perdón. Si el juez principal en la discusión primeramente dijo que cree que el cuarto lugar iba para la alta de gobierno, pero cuando está escuchando al juez panelista se da cuenta que quizás no evalúa ciertos criterios, él es libre de escuchar al juez panelista y hasta cierto punto cambiar su decisión. Y no por eso dejaría de ser un juez principal o algo por el estilo, sino que es algo que es completamente válido y es muy común de que haya puntos en los cuales las personas cambian de opinión y la decisión cambie. Está completamente bien e incluso eso es algo que se busca mediante la persuasión a la hora de deliberar. Entonces, cuando solo es una persona que está en una posición contra el resto, se pide que dé su defensa y también nos enfocamos directamente en el punto en el cual la persona discrepa. Si concordamos que lo que dijo esta persona está correcto y que quizás sí tiene razón, bueno, le damos la oportunidad y podemos cambiar el call o podemos cambiar la posición en la cual nosotros decidimos poner esa cámara, o si no, simplemente podemos pasar a una votación y ahí determinar si el call se cambia o no, básicamente. Entonces, bien acá. Entonces, el caso número 3 vendría siendo que las posiciones son parecidas, solamente que hay algunas diferencias importantes. Esto se da, por ejemplo, cuando en la cámara la mayoría del panel coincide que hay dos posiciones o hay una posición que está fija. Por ejemplo, todo el panel, las 3, 4 personas miembros del panel coinciden que el debate lo gana alta de oposición y lo pierde alta de gobierno. Entonces, todo el mundo está de acuerdo en ese punto. Entonces, esos puntos ya no hay que discutirlos porque todo el mundo está de acuerdo en eso. ¿Qué puntos hay que discutir? El segundo y el tercer lugar. Entonces, habría que darle prioridad al segundo y el tercer lugar y cómo podemos resolver esa métrica, cómo podemos resolver eh, esa discrepancia que hay dentro del panel en base a cómo esta cámara se sobrepone a X cámara en base a los puntos de argumentación. Un segundo. Sorry por eso. ¿Se me escucha bien? Que pongo que sí. Entonces, y en el último caso, es el caso y por el cuarto caso que tenemos aquí, es el caso denominado caos, que es básicamente cuando la deliberación se vuelve, por así decirlo, que nadie encuentra un punto en común,
nadie sabe qué está pasando, nadie está de acuerdo ni siquiera en las métricas del debate, los jueces no están de acuerdo en las métricas del debate, no están de acuerdo en ninguna de las posiciones del debate. Es un debate que hasta cierto punto es muy difícil tener claridad de qué está pasando y cómo podemos tomar una decisión en conjunto. Entonces, aquí se debe hacer algo muy importante como juez principal, y es, si la mayoría del panel no está de acuerdo en base a cómo se dio el debate, en base a los puntos más relevantes dentro del debate, ni qué posición o se ubican una u otra persona de uno o dos equipos o todos los equipos en general, lo primero que se va a hacer es guiar la discusión a entender cuáles fueron los argumentos que se dieron durante el debate, cuáles fueron los choques que hicieron dentro del debate y en base a esos dos puntos, por lo menos iniciar de esa partida. Una vez entendemos esto, y ya que por lo menos hay un entendimiento de cuáles son los puntos que se trajeron, cuáles son los choques que más comúnmente se dieron dentro del debate, entonces ahí es donde tenemos que pasar a la segunda fase. Usualmente estos debates donde hay mucho caos dependen, o hasta cierto punto, sí, depende de cómo se evalúa un argumento, por lo que tu objetivo es detectar las diferencias entre la valoración de un argumento. Entonces, cuando nos referimos a la manera en la cual un argumento está siendo evaluado o sí, más que nada, la valoración de un argumento, nos referimos a en base a qué criterios los jueces están decidiendo qué equipo está ganando sobre tal equipo. Por ejemplo, si yo veo que los criterios por los cuales la alta, por ejemplo, mi juez panelista le da el gane a la alta es porque ellos me dieron el criterio de, ¿cómo te digo yo? De un factor de irreversibilidad y mi otra persona le dice, no, yo no le di el gane a esta persona porque esta persona puede que me provee reversibilidad, pero para mí el criterio más importante es el factor de calidad de vida. Entonces, ahí podemos ver que existe una diferencia dentro de la valoración de estas personas. Entonces, ¿cómo nosotros logramos resolver este tipo de asuntos que hay cuando hay diferencias en las valorizaciones? Entonces, en las discusiones, inicialmente buscamos que todas las personas estén informadas de las opiniones del resto. Es muy importante escuchar si realmente ese punto por el cual yo estoy defendiendo quizás no sea tan contrario al punto que la otra persona que supuestamente dice que no está en total acuerdo conmigo. Y esto se da mucho cuando estamos intentando entender la opinión y la justificación de otras personas. Por eso es muy importante que a pesar de que eres juez principal, también escuches las opiniones de tus panelistas para que tengan más claridad en el asunto. Entonces, a pesar de que hayas dado algo de claridad en el debate, ya hayas demostrado cuáles fueron los argumentos, cuáles fueron los puntos de choque, y ya hayas tenido en cuenta por qué los jueces y en base a qué criterios los jueces están tomando estas decisiones, entonces, ¿cómo nosotros vemos cómo podemos resolver estos puntos de esta persona está tomando este criterio versus esta persona está tomando tal criterio? Es en base al criterio de la relevancia de los argumentos. Entonces, que cada persona o cada uno explique su posición e intente establecer un criterio para evaluar la importancia de dichos argumentos. O sea que, si yo te vengo a explicar el criterio de la irreversibilidad versus el criterio de, ¿qué te digo yo? La calidad de vida se resuelve en base a cómo nosotros podemos determinar qué esto es más importante que aquello y la explicación que le dan o el análisis que le dan los jueces en base a lo que dijeron los debatientes. Recordemos que los jueces no pueden traer contenido nuevo de por sí, o sea que nosotros solamente podemos jugar en debate en base a lo que pasó. Entonces, en base a lo que pasó en el debate, yo tengo que responder por qué el criterio que yo elegí es el más relevante dentro del debate, en base a lo que se dio, no en base a lo que yo como juez pienso o en base a lo que yo como juez analizo. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Ok, yo creo que no. Entonces, continuamos. Entonces, la votación. Ok,
Incluso en el mejor de los casos, en donde se haya dado un debate, una deliberación, perdón, buena, en la cual todos se escucharon, en la cual todos concordamos que habían puntos de choque. ¿Cuáles eran los puntos de choque? ¿Cuáles eran los criterios importantes? ¿Y cuáles eran los factores más importantes? Incluso después de haber expuesto todas estas ideas dentro del panel, es probable de que igual los panelistas, los principales o la bancada en general no esté de acuerdo en base a la decisión que se está tomando. Y eso, como dije anteriormente, está completamente bien. Entonces, no hay que tener miedo a realizar votaciones en los puntos en los que haya desacuerdo durante el feedback. Se espera que se explique que las decisiones no han sido unánimes, o sea que ustedes o el juez principal le explique a todos los debatientes a la hora de dar la retroalimentación que la decisión no fue una decisión que todos los jueces concordaron, para que así quizás ellos quieran buscar opiniones dentro del panel y ver qué fue lo que pasó y qué fue lo que puede mejorar. Entonces, en base a eso se da lo que vendría siendo la votación. Entonces, supongamos que el panel no está de acuerdo sobre que una bancada gane sobre tal bancada. Yo no estoy de acuerdo con que alta de gobierno le gane a baja de gobierno. Entonces, el panel está dividido. Nadie sabe qué hacer. Entonces, todo el mundo vota y resulta que el debate o la deliberación se gana, suponiendo que es un panel de cuatro, tres personas votan que sí gana la alta de gobierno y una persona vota que ganaba la baja de gobierno. Entonces, y suponiendo que esa única persona que votó fue el juez principal, a pesar de que el juez principal haya sido la única persona que votó, por el hecho de que la mayoría votó en contra de esa decisión, entonces ganaría la mayoría, a pesar de que el juez principal no estuviera de acuerdo con esa decisión. Entonces, en base a eso, pues se daría o se tomaría la decisión de que esa Cámara ganaría, a pesar de que el juez principal votó diferente. Entonces, ¿qué hacer como juez principal si la decisión que tú pensabas que era correcta no fue la decisión que ganó la votación? Tú tienes dos opciones. Uno, en dado caso que consideres que seas capaz de justificar esto, tú tienes la libertad de explicar lo que se dio, los razonamientos, la retroalimentación sin ningún problema, y sobre todo recordando que es muy importante que expongas que la decisión no fue una decisión unánime, sino que se tuvo que recurrir a la votación. O dado caso, el punto B, que como tú no estabas de acuerdo con este punto, no consideras que seas capaz de justificar el resultado ni por qué esta métrica o por qué esta comparativa ganado por encima de otra, entonces tú eres libre de la retroalimentación o, o básicamente en el feedback de darle la oportunidad a uno de tus panelistas a que explique ese punto. Se busca de que el juez principal pueda darle o pueda dar la explicación de la mayor parte de la deliberación, pero si en ese punto el juez principal no sabe cómo explicarlo, está completamente bien de que le pida a su panelista de que explique de mejor manera por qué ese punto no ganó, ya que él no estaba de acuerdo en esa situación. Entonces, eso está completamente bien, pero siempre se busca que siempre que sea el principal el que mayoritariamente dé la retroalimentación. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Creo que no. Entonces, ya eso sería la última diapositiva de la parte de el cómo adjudicar o cómo llevar la deliberación siendo juez panelista y juez principal. Y eso sería todo el taller por hoy. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces ya este sería el final del taller del día de hoy. Dejo de compartir pantalla. Denme un segundo aquí para ver si, para tomar asistencia. Ok. Ah, ok.
Deme un segundo aquí. No se salgan todavía, ¿ok? Entonces veo que tuve una pregunta aquí en el chat que no vi al inicio y era que quisiera saber y conocer en qué consiste la cámara alta y cámara baja, por favor. Claro. Em, Salgo de aquí. Ok. Aquí estoy compartiendo de nuevo. Entonces, las cámaras en general, por ejemplo, las cámaras altas de gobierno, que son las que están a favor de la moción, están compuestas por la alta de gobierno y la baja de gobierno, estas dos a favor. Las cámaras altas de gobierno están compuestas a su vez por dos oradores. El primer orador de la alta de gobierno se llama el primer ministro, se le dice primer ministro. El segundo orador de la alta de gobierno se le llama viceprimer ministro. En la oposición tenemos la primera cámara que sería la alta oposición. El primer orador de la alta oposición se llamaría, líder de oposición. El segundo orador se llamaría vicelíder de oposición. Baja de gobierno sería la segunda bancada que conformaría, la segunda cámara que conformaría la bancada de gobierno. La baja de gobierno está conformada por el extensionista de gobierno y el látigo de gobierno. Y lo mismo pasaría para la baja de oposición, que estaría conformada por un extensionista de oposición y un látigo de oposición. Entonces, esa sería como la estructura de las cámaras como tal. Entonces, yo creo que esas han sido todas las preguntas que tengo hasta el momento. Así que voy a detener la grabación. Entonces, sin más que decir, entonces que pasen buena noche. Si igual quieren ver la grabación, nosotros se las estaríamos pasando aquí. Entonces, pasen buena noche. Nos vemos mañana. Buenas noches, hasta mañana.